esta clase va a ser exclusivamente dedicada a eso. Ya la clase que viene vamos a empezar con el transformador. Dígame si cuando estén todos. ¿Qué pasó con esto? Bueno, seguimos, muchachitos. ¿Están todos? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Bien. ¿Ven la presentación? ¿Ven, no? Sí, profesor. Ahí está, ¿sí? Bueno, vamos a hablar, vamos a volver sobre el tema de la generación termoeléctrica, ¿sí? Hay diferentes tipos de generación térmica, si quieren, ¿sí? Termoeléctrica, por eso es la denominación. Térmicas de combustión, la que ya había mencionado hace un rato, térmicas de ciclo combinado, ese es el nombre que no me salía, ahora les explico qué es. Térmicas nucleares, que también ya habíamos hablado, térmicas solares, que están en el 5%, ese que de generación. Geotérmicas, no sé si habrá en la Argentina, creo que no hay. Sí que hay, por ejemplo, en Islandia, porque tienen mucha efervescencia de la tierra, que salen chorros de agua caliente, de vapor de la tierra, a eso se refiere. Y lo que hay sí en alguna medida, especialmente del norte, creo que en Mendoza, Salta, son centrales solares fotovoltaicas. Bien, ¿qué tienen de común todas estas formas de generación de energía? Las tres más, las que se pueden ver ahí, la central térmica de combustión es la que habíamos hablado, que quema un combustible para generar calor, el calor calienta el agua, genera vapor y entra a una turbina. La turbina genera el movimiento de rotación en el eje del alternador y el alternador o el generador propiamente, también denominado alternador, nos entrega electricidad y ahí eso va a la distribución. Lo mismo con la central nuclear, ¿no? La central nuclear genera calor, ya sabemos medianamente el proceso de cómo se genera, ese calor calienta el agua genera vapor,
se entrega a una turbina, la turbina, esa energía del vapor se transforma en energía mecánica de movimiento, ese movimiento se transmite al alternador y el alternador nos entrega energía eléctrica. Lo mismo pasa con una central solar térmica. Esta sí no habíamos hablado, pero es mínima la incidencia. No sé si habrá en Argentina. ¿De qué se trata esta central? Esta central se trata de colectar a través de espejos los rayos del sol y hacerlos incidir sobre una gran caldera de agua, y con ese calor se calienta el agua, se la hierve, se produce vapor y ahí sigue el proceso que ya sabemos cómo termina, ¿no? Con la generación de energía eléctrica en un alternador. Es mínima la cantidad, ¿sí? Así que no vale ni siquiera la pena, la mencionamos y queda ahí. Por otro lado, están las centrales que no necesitan y no generan calor, ¿sí? Están la central hidroeléctrica, agua, turbina, movimiento, alternador, electricidad. La central eólica, lo mismo, ¿sí? Eso sí hay muchos, es más, se está incrementando no solamente en Argentina, en muchos países, y hay países que ya tienen hasta el 20-25% de su generación debido a centrales eólicas. Central eólica, el viento te da el movimiento para esas aspas que empiezan a girar, ese giro produce un movimiento, se entrega ese movimiento a la turbina otro movimiento alternador, electricidad, ¿verdad? Esas son las medidas. Después están por último los paneles fotovoltaicos. Es más, central solar fotovoltaica la puedo generar en mi casa, también la eólica la puedo generar en mi casa, ¿sí? Acá en la Argentina no hay todavía una legislación que diga que el medidor que tenemos es ida y vuelta en términos comunes, si quieren, ¿no? Es decir, cuando yo consumo luz, bueno, me cobran ese consumo, pero también podría generar. Y cuando yo genero luz y no estoy consumiendo, la puedo subir a la red, que en otras partes ya se hace, ¿sí? Entonces yo me puedo poner en el techo de mi casa o una central solar fotovoltaica con unos cuantos paneles que son un poco caros, o si no una pequeña hélice o las aspas de un ventilador, si quieren, para que con el viento yo pueda generar a través de este tipo de generador que les mostré, ¿sí? Obviamente tiene que ser un poquito más complejo, de manera que los niveles de tensión sean los adecuados. Cuando yo les pida el proyecto, necesito que midan todas esas cosas. Por más que hablemos de milivoltios o miliamperes, sí, necesito que midan todo eso. Entonces yo podría generar mi energía eléctrica, pero que en la Argentina todavía no está pronto, me imagino la legislarán y cada uno va a poder generar en la medida de sus posibilidades y de su inventiva la energía que necesita para su casa y o en su defecto venderla a la distribuidora, ¿no? Y subirla a la red. Básicamente son las formas de generar energía eléctrica. Acá faltaría una que no está mencionada ni dibujada, es la energía a través de la biomasa, ¿sí? La biomasa tendría que estar por acá abajo. Tendría que estar, a ver si voy a... nuevamente, no sé si qué hice, ¿sí? ¿Me ven? Sí. ¿Sí, me ven? Bueno. Por ahí yo estoy hablando solo y ustedes no me ven y no quiero eso. La biomasa tendría que estar por acá. A ver si yo puedo agrandar esto. Ahí. ¿Dónde está dibujar? Profesor, ¿y cómo era la biomasa? Acá tendría que estar. ¿Sí? Acá tendría que estar la biomasa, calor, lo mismo. ¿Qué es la biomasa? ¿Sí? Son todos los desechos, en realidad surgió como los desechos del excremento del ganado bovino, ¿sí? De todas las vacas. Eso se pone en tanques, y por un proceso anaeróbico, es decir, un proceso de fermentación sin oxígeno, los bichos que tienen el propio excremento, la caca de la vaca, empiezan a generar y a pudrir metano.
Ese metano se tendría que estar acá, se pone en una, ya es calor, no sé si tendría que venir acá, no, no tendría que venir acá, entonces, perdón, tendría que venir, a ver, acá, así, tendría que ir, perdón, acá tendría que venir el metano, ¿no? Perdón, disculpen la falta de habilidad para manejar esto. Ese metano lo que nos produce es directamente movimiento, es decir, tiene que estar a la par de una central eólica, acá tendría que venir. ¿Ah? Obviamente esto tiene que venir el metano acá. ¿Ah? Es una cosa parecida, enterrada en el piso, acá se pone toda el desecho de las vacas y acá es un tanque movible en la que se genera metano, ¿sí? Ese metano se inyecta hacia un motor de combustión interna, gasoil, y con ese movimiento entramos ya no en la turbina, sino directamente en el alternador, perdón, eso tiene que ser ni siquiera ahí, ¿no? Esto tiene que venir directamente al alternador, ahí. Esta tendría que ser el generador de biomasa, que hay algunos, sí, hay en Córdoba, creo, hay lugares en los que se generan, y lo que les digo, la generación que se hace acá acá en la ruta esta, hasta el nombre de la ruta se me La olvidó. autopista del Buen Aire. Exactamente, ahí, discúlpenme, me tienen que ayudar, a ver, se me hacen lagunas mentales y quedo ahí bollando, ¿sí? SEAMSE, esto así se produce en SEAMSE. En realidad esto es así, ¿no? Si lo agrandamos, esto es un recinto grande, hay muchas formas, ¿no? Acá se pone toda, todo el compost, se va sentando y acá arriba tiene un tanque, ¿eh? Hermético obviamente, pero movible. Y acá sale un cañito. Y por acá entra otro caño, ¿no? Para meter toda la mugre. Bueno, acá se genera gas porque se pudre todo esto, ¿sí? Genera metano y ese metano se lo inyecta directamente, obviamente hay filtros y demás, todos los piripipis que la ciencia ha desarrollado y se lo mete en un motor de combustión interna, es como un tanque de gas. Y ese tanque de gas, ese motor de gas está prendido constantemente y nos proporciona el movimiento al alternador. De eso se trata el biogás, o sea, o la biomasa, ¿sí? No es mucho más, y no está dibujada acá, tendría que estar dibujado, pero es así. Y después, nada más, ¿no? No tenemos mucho más para hablar respecto de las formas de generación de energía eléctrica. Una cosa que es importante, que ustedes ya saben, que la energía eléctrica no se puede almacenar. Se almacena medianamente en baterías, en pilas, pero eso no nos sirve, ¿sí? ¿Cuánto nos puede durar para el consumo de una casa simplemente una batería? Horas, chao. Necesito sí o sí generar energía y como no se puede guardar, la generación la tengo que utilizar. Así que siempre tiene que haber un balance exacto entre lo que estoy generando y lo que estoy consumiendo, porque si no, no, el sistema no funciona. Entonces yo tengo que generar justo lo que tengo que consumir. Y si consumo menos, tengo que dejar de generar. Y si consumo más, tengo que generar más. Porque de ambos lados va a haber un poco de descoordinación e insatisfacción que puede producir perturbaciones y averías. Si pasamos a la siguiente muestra, la siguiente filmina, vemos los tipos de central eléctrica, la fuente de energía, energía intermedia, tipo de turbina y elemento que produce la electricidad. Todos produce el alternador o el generador es el que produce en su mayoría energía eléctrica, a diferencia del panel fotovoltaico, ¿sí? Este panel fotovoltaico, acá estas centrales solares fotovoltaicas, nos producen electricidad, pero en corriente continua. ¿Qué tengo que hacer? Poner una maquinita inversora donde le entre corriente continua para que me salga corriente alterna y ahí recién la puedo utilizar. Después vamos a ver cuando veamos al final del año, del cuatrimestre que viene,
vemos un poquito de electrónica y ahí vamos a ver un poco de cómo es el proceso. Pero esto es así, no, acá no hay movimiento, no hay nada, simplemente es transformación electrónica y me produce energía eléctrica. Pero el resto sí necesitan de un generador. Por eso también el énfasis que yo voy a hacer en estudiar el generador, que es común para todas las formas de generación de energía eléctrica. Después la térmica combustión, ya sabemos que es la nuclear, lo mismo ya hablamos, la termosolar es la que les decía, hervir agua debido a la incidencia de los rayos del sol reflejados en espejos sobre un tanque de agua. La hidroeléctrica ya la vimos, la eólica la vamos a ver ahora y la fotovoltaica es la última, ¿sí? Combustibles fósiles, elementos pesados y radioactivos como el uranio y el plutonio, radiación solar, agua embalsada y corrientes de agua. Viento, acá en la transformación de energía calórica para producir vapor, agua, presión, bueno, todo lo que venimos hablando, ¿no? La turbina de vapor, turbina de vapor, turbina hidráulica, aerogenerador. O sea, este es un cuadrito resumen de todo lo que estamos hablando hasta el momento, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Bueno, acá, esto es una, no sé si se ve bien, es una curva de carga. Voy a tratar de a mano alzada con esto. Ahora te voy a poner un poquito más de énfasis. Esta es una curva de carga. No sé si hablamos, no, con ustedes no hablamos todavía sobre la curva de carga. La curva de carga es esta curva, está dibujada así, ¿sí? Normalmente es así. ¿Ah? ¿Y qué representa esta curva de carga? Representa la energía que se consume durante todo un día, o puede ser una semana, o puede ser un mes, o puede ser un año. Pero normalmente se mide en un día, fíjense que empieza en 0 y 24. Esto vamos a desmenuzar más cuando veamos un poquito de instalaciones. Esta parte que no empieza en 0 es la base, ¿sí? Todo esto es la base de la energía que se consume, que está constantemente presente, que es la que necesito sí o sí durante todo el tiempo, durante todo el día, todos los meses y todos los años. Que puede variar con el crecimiento de la población, con el crecimiento de las industrias o con la disminución de las industrias como es ahora, puede variar, ¿sí? O sea, esto puede subir un poco, pero va a ser siempre constante y esas variaciones no son de un día para otro, se hacen en función con tiempos mucho más largos, pero normalmente se tiene esto. ¿Ah? Esta es la base. Y a esta base de energía es la que se destina principalmente la energía hidráulica y la energía termoeléctrica, ¿sí? Que son fuentes de energía que no son tan fáciles sacar de funcionamiento, menos la energía nuclear. Sin la energía nuclear no la puedo apagar, no puedo decir desenchufo y chao, dejo de generar. Lo mismo la hidráulica no es tan fácil, ¿sí? Hay que cortar todo el chorro de agua, que se puede, eso es mucho un poquito más sencillo. Se pueden sacar turbinas pequeñas, pero turbinas grandes no es tan fácil apagarlas, hay que esperar un tiempo. Sí, lo que es fácil apagar son los grupos generadores. Una central termoeléctrica no tiene un solo grupo. No sé si tengo alguna foto por acá. A ver. Tengo una foto por acá. Por ejemplo, esta foto. Estos son grupos generadores de la central costanera. Tenemos varios, ¿sí? Un grupo grande, dos grupos grandes, tres, cuatro y no sé si son 6 grupos, 8 grupos, dicen acá, que generan, que les entra acá el vapor y este es el alternador, ¿sí? Este es el generador. Acá está la excitatriz y genera energía eléctrica. Esto sí lo puedo apagar. Corto el vapor acá, dejo de entrar, entonces el generador deja de andar. Y al rato, después de un tiempo, puedo inyectar vapor, no me va a demorar mucho tiempo, que esto va a empezar a girar y genera. Por tanto, ese tipo de centrales son las que se utilizan acá, ¿no? En estos puntos. Acá empiezo una central y después la puedo sacar en función de mi demanda. Qué representa esta curva? Perdón, ¿eh? Esta curva está así. Está mal esto. Tengo que hacer con lápiz negro. Esta curva tiene un eje con potencia y otro eje
en tiempo, ¿no? Ahí está. Como no puedo dibujar, pero ustedes me entienden. Este es el eje de coordenadas potencia por tiempo. Y acá dentro todo el área es energía. Ustedes saben que la potencia o la energía es potencia por tiempo, o sea, la multiplicación de estos dos valores me da energía. Esta energía que se consume a lo largo de 24 horas en determinado consumo. Esta curva de carga la puedo tener en mi casa, en el barrio, en la industria o en toda la provincia o en todo el país hay una curva de carga, ¿sí? Y esta curva de carga nos da muchos indicios de cómo es nuestro tipo de utilización y o consumo de la energía eléctrica. Eso lo vamos a ver después, no se preocupe. Pero a efectos de introducción, esta curva de carga me dice, por ejemplo, que a las 0 horas de un determinado día tengo una determinada potencia mínima. Puede ser iluminación solamente, pero ni bien empieza el día, 4, 5, 8, ya tengo un pico porque todos empiezan a despertarse y a consumir, ¿sí? A tipo mediodía baja un poco por la hora del almuerzo y es en el punto culmine 3, 4, 5, 8 de la noche donde tiene el pico máximo. ¿Por qué? Porque donde más se produce, donde empieza a haber mayor consumo para la iluminación y mientras va pasando el día va bajando y vuelve a su nivel nuevamente de 0 horas. Obviamente esto no es cero porque nunca se deja de consumir, siempre en consumo. Por eso está un poquito más arriba. Y todos estos espacios en blanco son abastecidos no por las centrales de base, sino son grupos electrógenos o grupos, mejor dicho, centrales y motores y máquinas de combustión interna que van entrando y saliendo en función del requerimiento de la demanda, ¿sí? Esta también se llama curva de demanda, pero simplemente les anticipo eso a manera de, ya no se ve más, de que ustedes se vayan familiarizando. Si pasamos a lo que es eh, básicamente la combustión térmica, nuevamente acá estamos, ¿sí? ¿Qué dice acá? La energía necesaria para mover las turbinas, estas son las turbinas donde entra el vapor, son normalmente de 3 etapas, una etapa rápida, una mediana y una, se podría decir, lenta, ¿sí? Pero todas están sometidas en el mismo eje y en el mismo eje está el generador, ¿sí? ¿Ya? Dice, se obtiene al quemar carbón, este es el carbón, puede ser gas, gasoil, lo que quieran, gas natural, biodiesel, madera, bagazo, creo que en Tucumán se utiliza bagazo por el residuo de la caña de azúcar o cualquier otro combustible. El calor obtenido en esta combustión se emplea para hervir agua en la caldera y generar vapor a gran presión. Acá se entra con aire, combustible, se quema ese combustible, se quema, es un quemador gigante que empieza a calentar el agua en estado líquido que entra por acá. Viene por un serpentín que también son gigantes, por eso son las estructuras gigantes, y acá se empieza a calentar y acá ya el vapor se empieza a secar, por eso cambia de color, ¿sí? Acá ya es vapor, pero vapor mojado, entre comillas. Acá vapor seco. Y el vapor seco no, quiere decir que no tiene ni una sola partícula de agua en suspensión, porque el vapor tiene agua en suspensión. Cuando nosotros nos queremos curar de la tos o una gripe fuerte, a veces nos dicen aspiren vapores porque entra agua caliente en suspensión y eso nos refresca los órganos internos de nuestro aparato respiratorio. Cambio acá tiene que haber vapor totalmente seco y a gran presión porque la incidencia con la que llega hacia los álabes de estas turbinas es tan fuerte que cualquier partícula, por mínimo que sea, puede empezar a picar esos álabes. Y eso no se puede permitir, ¿sí? Entonces tiene que entrar vapor totalmente seco a 300, 400 grados aproximadamente. Esa liberación de vapor y fuerza hace que se empiece a mover y a girar esa turbina. Y la turbina
produce el movimiento para que por efecto electromagnético el generador me dé energía eléctrica, ¿no? Acá tengo otro ejemplo de eso. Son centrales. Acá se acuerdan que habíamos visto algo parecido con una sola chimenea acá. Ahora vamos a ver la de dos chimeneas. Esta, acá lo mismo, acá está el quemador, acá se calienta todo el agua que entra por acá, sube, empieza a bajar, se calienta, acá mucho más caliente, vapor directamente, se inyecta en las tres etapas de la turbina. Acá hay una, dos, tres etapas de la turbina: generador, excitatriz, transformador y línea. Acá tenemos dos circuitos, ¿sí? El circuito de agua de río que viene por acá, absorbe, llega hasta el condensador. En el condensador, como esto llega frío, absorbe el calor de este otro circuito que es del vapor y se vuelve como casi vapor y se va nuevamente en, en esta torre de enfriamiento, liberando algo de vapor, y el resto del agua se libera nuevamente al río. Por eso estas centrales tienen que estar cerca del río, ¿sí? Porque si no, no tienen esta posibilidad de enfriamiento. Este es un condensador donde se produce el vapor caliente, hace todo el proceso de despresurización, porque eso es lo que sucede, se despresuriza para que esa energía se transfiera a las turbinas, y después el agua se deposita nuevamente acá como vapor, se enfría y nuevamente sigue su recorrido, ¿tá? Es otra vez más de lo que ya estamos viendo. Acá es otra muestra de cómo está esto en forma de corte. Acá tenemos el primer circuito cerrado, es decir, a ver si tenemos esto. Voy a ver si puedo hacerlo con amarillo. El primer circuito es este, ¿no? Entonces acá tenemos, a ver, sí, el agua viene por acá. ¿Cómo es esto? A ver, acá se calienta, se sigue calentando y viene por acá, ¿no? Ahí está, el agua viene por acá. Acá se calienta un poquito, todavía no se vaporiza. Acá se calienta más, justamente por esto. Y acá mucho más, ¿sí? Ya entra el agua caliente acá, al calentador, ¿sí? Acá ya se vaporiza totalmente y acá sale el vapor e incide sobre la primera etapa de la turbina. Empieza a girar y una parte vuelve para calentarse nuevamente y entra a la segunda etapa. Y de la segunda etapa entra a la tercera etapa para después, ¿no?, calentar el agua que está viniendo de la fuente, y así sigue su recorrido, lo mismo esto y lo mismo esto, ¿sí? Son formas y formas que hay de las construcciones de los sistemas de ciclos abiertos o cerrados que tienen las centrales. Todo ese proceso de vaporización del agua se denomina termodinámicamente el ciclo de Rankine, ¿sí? ¿Qué es el ciclo de Rankine? Es un ciclo termodinámico. Nosotros no vamos a estudiar termodinámica. Por ahí algunos ya tienen alguna idea, y si la tienen y ya la tienen más clara que yo, por favor, los felicito, porque es una materia muy interesante. Obviamente le tiene que gustar a uno, porque si no le gusta, es una cosa que puede llegar a odiar. Pero la termodinámica es una ciencia muy, muy interesante. Bueno, y la termodinámica, como todas las ciencias están ligadas, desarrolla la explicación del proceso del agua y del vapor en una central térmica de esta manera, con el famoso, bueno, famoso para los termodinámicos, ciclo de Rankine, ¿sí? Y el ciclo de Rankine dice, por ejemplo, en esta curva, que es una función de la temperatura y la entropía,
¿sí? No vamos a hablar ni definir qué es la entropía porque no vale la pena. Si ustedes quieren averiguar, entren a internet y pregunten sobre la entropía. Acá, en esta primera parte, es donde el agua se va calentando, se va tomando temperatura, por eso adquiere esta Q. Le damos agua a esta temperatura. Y acá le seguimos dando ya en estado gaseoso, le damos mucha más energía. Y acá es donde se libera el vapor caliente sobre las aspas o los álabes de la turbina, se libera totalmente hasta llegar a un punto máximo y acá desciende en temperatura para condensarse y nuevamente hacer su recorrido. Esto es el ciclo de Rankine. Yo se los explico así, simplemente hay una explicación mucho más científica, mucho más ingenieril, pero esa no es mi intención y tampoco nuestra intención, ¿sí? Estudiar termodinámica. Estas son las tres etapas de la turbina que les había dicho, la etapa rápida, semirápida y la etapa lenta, ¿sí? Acá entra el agua, se despliega movimiento, sale la parte del vapor, vuelve a calentarse, entra nuevamente, entra en la segunda etapa, se sigue generando movimiento y el residuo entra en la tercera etapa, que también sigue generando residuo. Y acá es donde ya a mucha menor temperatura el vapor sale y tiene que ir hasta el condensador, donde se transforma en elemento líquido. Así que esos son los procesos. Y acá esta es una fotito de lo que realmente es en la realidad las tres etapas. Y acá pueden ver la etapa rápida, aunque todas funcionan. Rápida se dice porque como tiene menor diámetro, entonces esto parecería que va a mayor velocidad. Obviamente todas tienen la misma velocidad, pero esta es la etapa con álabes chiquitos, medianos y grandes, ¿sí? Estas son las tres etapas de una turbina, de una central termoeléctrica. ¿Qué más tenemos? A ver. Las fotos. Sí, ya les había mostrado antes cómo era la central ahí en Loma de la Lata. Esta es Central Puerto, acá en la Costanera. Esta es otra vista de la Central Puerto con un solo caño para acá no, estas ya tienen dos, ¿no? Acá tienen, fíjense que tienen dos. Acá este caño grande es para el vapor y estos dos chiquitos de acá son los ciclos combinados. Ahora les voy a explicar qué son los ciclos combinados, ¿sí? Donde se quema combustible y se tiene que liberar el desecho del combustible, por más que se siga aprovechando y se maximice la situación, pero hay combustible que tiene, residuo que tiene que ser liberado a través de filtros y todo lo demás, pero se libera y estas son las dos chimeneas. Y este es el del vapor, ¿sí? Después tenemos la misma vista de Central Costanera. ¿Qué más hay? A ver. Lo que ya les había mostrado, ¿no? Esto de acá. Estas son las máquinas de la Central Costanera, donde nosotros vamos a estudiar en detenimiento esta parte, ¿no? Esto vamos a estudiar con detenimiento. Me interesa que ustedes entiendan todo este conjunto, inclusive numéricamente, ¿sí? Porque el resto es parte de mecánica, termodinámica, química y todo lo demás, y nuestro curso no es de esa situación. Esta creo que es la central Dock Sud, y este es el que les decía, el ciclo combinado, es famoso, ¿sí? El ciclo combinado. Seguramente ustedes escucharon de qué es el ciclo combinado, que es un desarrollo posterior a lo que fue el desarrollo de la central térmica. Normalmente, lo primero fue la central térmica, que quemaban combustible, servía agua, vapor y el resto del calor de remanencia de quemar, de hervir agua, se iba al cielo, ¿sí? Se iba al medio ambiente. Lo que hacen acá es, en primer lugar, a diferencia de ese sistema, es entrar con el combustible y el aire,
quemar directamente ese combustible y meterlo en una turbina. Es decir, es aprovechar el principio de los aviones a chorro, ¿sí? Quemamos el combustible y entra una turbina. Esa turbina hace que los aviones a reacción puedan volar, puedan impulsar. Acá obviamente no se utiliza para eso, acá lo que se utiliza esa combustión en girar esta primer turbina, temperaturas de 1000 grados aproximadamente. El giro de esta turbina está solidario a un compresor que se, eh, que se ocupa de comprimir el aire que viene del exterior para que a la cámara de combustión entre aire comprimido y entre el combustible para que la reacción sea plena y se pueda hacer la combustión correspondiente. Este eje es solidario tanto a la turbina de combustión, al compresor y a un primer generador. ¿Ya? Ya tenemos un generador acá, obviamente con todas las reducciones necesarias habidas y por haber para que la velocidad de esto no sea la misma que acá, o sí, ¿ya? Eso se puede, eso se estudia y se ve. Y de acá yo ya saco la primera salida de electricidad. Ahora, el remanente de este calor, de esta combustión, no se la tira al aire como pasa en este sistema, ¿no? Acá, como pasa acá. Yo quemo esto, caliento el agua, entro a las turbinas, pero y el remanente de este calor la tiro por la chimenea, la llevo por acá y se me va al aire y contamino y caliento el aire, y ahí estoy perdiendo energía. Bueno, el ciclo combinado justamente se hace para evitar esa pérdida de rendimiento en, en ese proceso, ¿no? Acá está. Bueno, caliento el agua, ya directamente, mejor dicho, no caliento, combustiono, lo meto en una turbina de combustión de motor a chorro, genero energía eléctrica y ese calor remanente recién, con ese calor remanente, caliento la etapa del vapor. Por eso se llama ciclo combinado, porque tiene un ciclo de combustión directa y otro ciclo de vapor. A eso se refiere, se llama ciclo combinado. Un ciclo de combustión con turbinas de gas y otro ciclo de vapor con turbinas de vapor. Eso se llama ciclo combinado. Y obviamente el rendimiento es mucho más alto. No sé si estamos hablando cerca del 80-90% en este tipo de turbinas, a diferencia del 50-40% que son las otras, ¿sí? En otras centrales. Eso déjenmelo ver, o si ustedes lo pueden ver, les voy a agradecer. Y si me tienen que corregir, corríjanme, por favor, que yo no me voy a sentir para nada ofendido. Es más, yo les voy a agradecer si ustedes me pueden corregir. ¿Dónde estábamos? A ver, estábamos, no sé por qué llegué acá. Acá, ¿no? Estábamos acá. Voy a borrar esto para que... Entonces yo tengo acá dos formas de generar energía eléctrica en una misma unidad, ¿sí? Y esta fotito me da justamente esta situación. Y acá tenemos entrada de gas 1, turbina de gas 2, acá es donde directamente a través del gas y la cámara de combustión ya la turbina empieza a girar y produce el movimiento de este generador, ¿sí? Este es un generador, acá está la turbina, por acá entra el gas, la cámara de combustión y acá está la turbina de gas. La turbina de gas genera un movimiento, este es el alternador o el generador y estos son los transformadores. Y de los transformadores salen directamente ya estas tres líneas que alimentan y nos llegan hasta Buenos Aires, ¿sí? El remanente de esta combustión se pasa a esta parte, acá está todo el serpentín de calentamiento del agua, hierve el agua, por eso hay otra, ¿sí? Hierve el agua y ese vapor entra acá y mueve
esta turbina, pero ya de vapor. Esa turbina de vapor nuevamente alimenta a este generador y este generador alimenta a estos transformadores y estos transformadores se ponen en paralelo con los otros transformadores y alimentamos la red de transmisión. Así de sencillo es. O sea, no es una cosa tan complicada. Así una vez cuando la entiende uno, es recontra sencillo. Así que obviamente su construcción no es tan sencilla tampoco. Tiene muchas cosas, ¿sí? Tiene que evaluar muchas cosas, ¿sí? Acá la vemos con más detenimiento, es lo mismo, más de lo mismo. Y por acá tengo fotos, acá tengo una foto de un ciclo combinado, ¿sí? Como podrán ver, acá son los tanques de combustible. Toda esta parte es la parte de turbinas a gas, esta es la parte de vapor. Y acá están los transformadores, ¿verdad? Y la línea por acá. Entonces, si ustedes en algún momento viajan a alguna parte donde hayan esto, ya saben cómo distinguir si es un ciclo combinado o es un ciclo de combustión simple. Normalmente siempre conviven en las centrales, en las estaciones de generación, tanto generadores convencionales como generadores de ciclo combinado, ¿sí? Porque el ciclo combinado es reciente, de los años 60 en adelante, así que es un desarrollo último, no es que fue eterno. El proceso que gobierna termodinámicamente la transformación del combustible en una turbina de gas se denomina ciclo Brayton. Les pido por favor que lean un poco de este ciclo, más que todo por cultura general, ¿sí? Tanto el ciclo Rankine como el ciclo Brayton, que son los ciclos que, repito, gobiernan los procesos de transformación del combustible en una turbina de gas y del vapor o del agua en una turbina de vapor, ¿sí? No vamos a explicar mucho, lo mismo está acá, temperatura, entropía, y acá empieza el proceso de calentamiento, expansión, compresión, líquido y todo lo demás, todo el piripipí, ¿sí? En el combustible no es que vuelve, se consume y se libera y ya está, se quema. Nada más, no es que se cierre el combustible y da vueltas. Acá aparecería eso, por eso les pido que lo lean bien. No se los voy a explicar yo, lean ustedes para si es que el que quiere, si tampoco voy a preguntar, explíquenme el ciclo Brayton, no voy a preguntar porque ese no es el tema de nuestra materia. Lo que sí ustedes tienen que saber que si alguien se escucha en algún momento sobre el ciclo Brayton, se acuerdan de que algún momento un señor por la televisión me explicó que el ciclo Brayton es el proceso termodinámico que gobierna la transformación del combustible en una turbina de gas. Y lo mismo el ciclo Rankine. Acá tengo otra presentación donde veo la superposición de los dos ciclos. Un ciclo Brayton que está por encima del ciclo Rankine. ¿Por qué está por encima? Porque las temperaturas que maneja el ciclo Brayton, hablamos de 1000 grados respecto a los 300 o 400 grados que maneja el ciclo Rankine. Esto es combustible y esto es agua vaporizada, ¿no? Bien. Ventajas e inconvenientes, dice, esto lo vamos a leer directamente. ¿A qué se refiere ventajas? Respecto a este tipo de generación de energía, ¿no? Termoeléctrica. Tienen una rentabilidad aceptable, o sea, alguien sí puede venir y dice, quiero invertir y voy a construir, o me voy a comprar un grupo electrógeno y cuando le falte luz a mi barrio, porque los de Edenor son un desastre, entonces voy con mi grupo electrógeno y conecto a todo el barrio. Es una hipótesis, eso no sucede, pero es eso, puedo hacerlo, ¿sí? No sé si ustedes ven en la tele, hay esos programas que ven en Discovery Channel sobre Alaska. Y en Alaska hay un pueblo que no tenía luz, que vivían, ¿sabes? Son gringos que se fueron a vivir ahí y hay un señor, el que la tiene más clara, dice, no, yo voy a traer un grupo electrógeno, porque la gente tiene que tener luz.
Entonces, ¿qué hace? Se trae un grupo de electrógeno para el pueblo. Él dice para el pueblo, en realidad él pone su grupo electrógeno, el pueblo no tiene luz, él construye la red, ¿sí? Y él empieza a vender energía eléctrica. Entonces todos felices y contentos, pero hay que pagarle el chabón, o sea que es un emprendimiento. Y empezó así la electricidad, ¿sí? Empezó así en el grupo que Westinghouse, en el otro grupo que en el que estaba Tesla, y también la idea era ver qué podemos electrificar para ganar plata, vamos a electrificar Nueva York. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Electrificamos con corriente continua o con corriente alterna? Y bueno, vamos a ver quién gana, ¿sí? Hay una lucha tremenda. También hay un video de eso en YouTube, véanlo, es importante. Y ganó al final la gente que estaba del lado de, no sé, de Tesla, obviamente, pero que estaba, era el empleado de Westinghouse, creo, sí, de Westinghouse, y no del otro señor, Edison, ¿no? No me acuerdo bien, porque hace tanto tiempo que no vi la serie. Y a los de estos señores, a Tesla y al otro, entró un grupo económico, los de JP Morgan, se los morfaron y fueron ellos los que desarrollaron y siguieron con esto, ¿no? Por eso Tesla murió como murió, pobre, pero es el que hizo todo este quilombo. Bien, entonces se puede hacer rentable, no así una central hidroeléctrica, eso no puede hacer rentable en el DOPE, lo único, porque es toda pérdida, aunque genera energía eléctrica, pero la inversión tan grande, tan millonaria que no recuperó nunca. Entonces, una central hidroeléctrica la tiene que hacer el gobierno. O sea, nosotros, la aprovechamos nosotros para que nuestras futuras generaciones tengan luz. ¿Qué dice más respecto? Aprovechan algunos de los residuos que producen como las cenizas para la obtención de cemento, la industria, pues estos son minucias, ¿sí? Bueno, inconvenientes, utilizan una fuente de energía no renovable, sí, el carbón o el petróleo, eso no es renovable. Entonces se va gastando, en algún momento se va a gastar, pero como siguen descubriendo más, no creo que se gaste más, ¿sí? Ya pronto se va a empezar, no pronto, le digo años, ¿no? 50, 100 años, que todavía va a seguir habiendo combustible fósil. Ya yo creo que la gente va a producir, va a ser totalmente renovable, ¿no? Produce una gran cantidad de contaminación ambiental y además, en caso de que se utilicen derivados del petróleo como combustible, existe el riesgo de accidentes en su transporte. Bueno, eso también es otra cosa que pusieron ahí. Listo, ¿se entendió medianamente esto? Esto es lo que yo les puedo decir respecto a lo que es la generación de energía eléctrica a través de plantas termoeléctricas, ¿sí? Termoeléctricas convencionales, y acá vimos un poquito de lo que es el ciclo combinado, que es el último avance en la generación de energía eléctrica. Lo que vamos a ver ahora, y voy a seguir hablando yo, discúlpenme, si ustedes tienen que interrumpirme, por favor háganlo para cualquier consulta. No tengo ningún problema que me corrijan, que me digan si esto está mal o está bien, porque a veces suelo decir cualquier verdura. Vamos a ver lo que es la energía térmica nuclear. Ya esto habíamos visto un poquito hace media hora. Pero ¿qué dice acá? Dice, la energía necesaria para generar el vapor que moverá la turbina se obtiene a partir de las reacciones controladas de fisión nuclear, ¿sí? Fisión nuclear y fusión nuclear no son los mismos términos. Fisión nuclear quiere decir que se parten los núcleos, las moléculas, se parten, ¿sí? Eso quiere decir fisión. Fusión quiere decir que se unen, que se fusionan. Todavía no se ha logrado fusionar nada, así que es un término teórico, pero sí se ha logrado partir las moléculas y es lo que se denomina como fisión nuclear. Y esa separación o ese quiebre de moléculas o de moléculas de un elemento, en este caso es el uranio 235, produce gran desprendimiento de calor, ¿sí? Inmenso calor,
aparte, lo que les decía, gran desprendimiento de neutrones. Y esos neutrones golpean en otras moléculas de uranio y se produce el efecto en escala, ¿sí? El efecto que puede ser, si no es controlado, se produce un efecto grande y puede romper todo. Bueno, obviamente no se ha producido todavía eso, a no ser que por accidente, ¿sí? No sé si vieron ustedes la serie de Chernobyl. El que tenga la posibilidad, véala, que es muy interesante y ahí se detalla Yo sí la cómo, vi, profesor. que es muy buena y bueno, explican justamente esto, por qué pasó esto, ¿sí? Sí. Por imprudencia de la gente, porque el sistema era perfecto y no había ningún problema, pero la imprudencia de la gente, las presiones, el cumplir Fue una prueba de con, seguridad más que nada. con un objetivo, provoca los accidentes que provocaron. Bueno, en Fukuyama no fue así, fue un tsunami que rompió todo esto, ¿no? Así que, Sí. pero están sometidos a este tipo de riesgos. Bueno, acá, ¿qué es lo que vemos? ¿Sí? Acá vemos tres circuitos de agua. Esta es una planta termoeléctrica nuclear parecidas a las que hay en la República Argentina, ¿sí? La República Argentina tiene una tecnología nuclear, creo que fue la primera en Sudamérica, relativamente vieja en tecnología, porque hasta que se hizo la primera planta después no se desarrolló más, lastimosamente para nosotros, seguimos con lo viejo y bueno, se sigue investigando medianamente, pero no ha sufrido el desarrollo que ha sufrido en otros lugares, ¿sí? Y eso, bueno, es una pena. Pero el primer sistema de generación de energía nuclear era utilizando tres sistemas de circuitos cerrados, como se puede ver acá en la filmina, en la presentación, si quieren, ¿sí? Y les voy a mostrar cuáles son los tres sistemas. A ver si puedo ampliar más. Tenemos el primer sistema, es este de acá, que sale por acá, entra en el tanque donde está el uranio, ¿sí? Se calienta el agua a una temperatura gigante, hierve, sigue acá, entra un intercambiador de calor y vuelve. Esto normalmente es agua pesada, así que aparte de ser agua para transformarse, es un moderador a las reacciones de fisión nuclear acá adentro. Este es el primer circuito cerrado de agua, perdón. No sé qué es lo que hice, pero vamos a volver acá. Acá estamos, ¿no? Este es el primer circuito. El segundo circuito es una vez que entra el calor acá de agua pesada, caliente el agua, la hierve, ya en vapor viene, y este es el segundo circuito, ¿no? Vamos a poner otro color, a ver, en este color. Este es el segundo circuito. Acá está el agua hervida, entra el vapor, entra, incide sobre los álabes de la turbina, viene el vapor ya sin presión, llega a un intercambiador de calor, un condensador, y ya en estado líquido vuelve a su circuito. Este es el segundo circuito. ¿Tá? Ese es el segundo circuito. Y el tercer circuito es el del agua, ¿sí? Del agua de río. Es decir, viene el agua del río por acá, fría, entra otro intercambiador de calor que está debajo de la turbina, que enfría el vapor, se lleva todo el calor, pasa por esta torre de enfriamiento, ¿sí? Acá es donde se desprende vapor, y acá va al río a un canal bastante largo, de manera que esta temperatura que debe salir, que son a 50 grados, esta temperatura quizá más, tiene que llegar al río a los 20, 30 grados que tiene el agua del río, ¿sí? Porque si no, va a influir sobre el cauce normal del río y puede dañar la fauna y todos los bichos que viven en los ríos, que tienen una temperatura determinada y que tienen que estar en esa temperatura. Por lo tanto, no se puede calentar los ríos. Ese es el proceso de los tres sistemas de
que tenemos acá en la Argentina, ¿sí? Otra vez me fui, hijo, discúlpeme. Acá, ¿no? Tiene un nombre esto, no sé si está por algún lugar, lo vamos a ver ahora. Después acá dice cada uno qué es cada una de estas cosas, el transformador para llevar la energía eléctrica a la red eléctrica, y es lo que ya vimos, ¿sí? Acá tenemos Profe, otra, sí, decime, sí. la parte de la torre de enfriamiento solo es una cañería en zigzag que se enfría Claro, con ahí agua nada más, caliente, nada más. exactamente. Es un serpentín por donde circula el agua caliente para que se enfríe, se vaporice, o sea, no se vaporiza, realmente al calentarse y estar en contacto con el aire que de menor temperatura produce vapor. Claro. Ese vapor es el que se desprende. Esto se ve, ¿sabes dónde se ve? Homero Simpson es el jefe de esto. No sé si ven ustedes los Simpson. El De una, inspector de seguridad. claro, de la planta de la planta nuclear en el pueblo donde él vive, ¿sí? O sea, acá no tenemos este tipo de torres de enfriamiento, son cosas diferentes, pero hay una torre de enfriamiento. Acá tenemos otra que tiene la misma cantidad de circuitos, ¿sí? Ahí está un poquito mucho más. Central nuclear con reactor de agua a presión, PWR es la denominación. No me acuerdo qué quiere decir PWR, pero está relacionado con el tipo de funcionamiento de esa central con tres circuitos, ¿sí? Acá también tiene tres circuitos. El primer circuito, el del agua del río, el segundo circuito que genera, se transforma en vapor para mover las turbinas y el generador, y el cuarto circuito es el del agua pesada, que aparte de moderador, se transforma acá para transferir el calor del tanque nuclear hacia la caldera de agua. Estos son de tres circuitos, ¿sí? Eh, acá vamos un poquito, ahí está lo que les decía, un poquito de lo que es la fisión nuclear en dibujitos, ¿sí? Acá nosotros incidimos con un neutrón, químicamente se puede hacer a un núcleo de uranio 235, y esto empieza la explosión en cadena, ¿no? Esto se parte en varias partes, y a su vez elimina o se libera otros neutrones. Estos neutrones van e inciden sobre otras moléculas, y así es la reacción en cadena. Obviamente cada una de estas, de, de la partición de estas moléculas, libera cualquier cantidad de energía calorífica, y eso es lo que se aprovecha para acá calentar el agua, ¿sí? Ese es el proceso. O sea, teóricamente es sencillo, ¿sí? Lo que hay que hacer hay que hacerlo. Bueno, se logró hacer, lograron hacer. Acá está en más detalle un poquito cómo es adentro el núcleo del reactor. Tenemos las varillas de combustible que son de uranio, y estas varillas acá delgaditas son cadmio oh, no me acuerdo. Bueno, cadmio, que entran y salen en medio de estas varas que son las del uranio. ¿Para qué? Para regular justamente este proceso, ¿sí? Este proceso. Acá entran esto, entonces más o menos controlan que esto no sea ilimitado. Si no De estuviese grafito no era. grafito y cadmio, ¿sí? Y obviamente también está el agua pesada acá, ¿sí? Agua pesada que en algunos casos está en contacto, y en otros casos, como este dibujo, están separados. El agua pesada también es un moderador, de manera que controla un poco este tipo de reacción. Hay otras formas de hacerlo. Este es el del tercer PWR. Entren a internet, ¿qué quiere decir PWR? Reactor de agua a presión. Tiene sus motivos, tiene sus formas, pero se refiere principalmente a estos tres ciclos, ¿sí? El primer circuito cerrado de agua, el otro circuito cerrado de agua destilada, y el otro de agua refrigerante, que es de río normalmente. Acá tenemos uno que es ya más moderno, que también tiene una denominación, que tiene dos circuitos simplemente, el de agua de refrigeración y el agua propiamente sin agua pesada, que
entra en contacto con las barras de uranio, probablemente esto esté en tanque, y sale y se libera, porque si no contaminaría todo esto, esto tiene que tener un tanque, ¿sí? Hermético, y el agua circula por exteriormente, es decir, como esto acá. Acá circula el agua por acá, o sea, no entra en contacto directamente, pero está cercano a lo que es el núcleo del reactor. Perdón, ¿dónde está? Vamos a seguir. El núcleo del reactor, y se vaporiza, ese vapor mueve la turbina de vapor, el generador o el alternador, transformador, falta dibujar acá, línea. Así que, a no ser que alguien me dijo algo. Atucha 1 y 2, ¿sí? Si alguien tiene la oportunidad de ir, vayan, que es algo que les va a interesar, es una cosa muy, muy linda de visitar. Yo la visité cuando estaban construyendo Atucha 2, la estaban terminando hace poco, hace 10 años seguramente. Y es interesante, ¿sí? Creo que hay visitas guiadas y demás, no sé cómo es esto, es en la población de Lima, que está cerca de nosotros, de donde estamos, y van a ver lo que es ahí adentro, es un monstruo cada uno de estos. Aquí esto es lo que lo decía, donde está metido el núcleo, ¿sí? Esto está hecho de dos paredes, una pared interna de hierro y una pared externa de hierro, de acero con cemento, justamente para evitar que en caso de que haya accidente, esto reviente, va a reventar, pero va a proporcionar la mayor cantidad de resistencia a esa posibilidad. Por eso lo hacen de esta manera, así. ¿Qué más tenemos acá? Esta es la central nuclear Embalse, esto es en Córdoba. ¿Y qué más tengo acá? Bueno, nada más, no, mucho más no tengo. Esto es un viejo sistema, las centrales nucleares, ¿no? El sistema argentino de interconexión. Acá tenemos estas dos de acá, son las que dijimos. Acá tenemos las dos, Atucha 1 y Atucha 2, y esta es la de embalse, ¿no? Estas son las únicas tres y cómo están conectadas. Estas son las líneas de transmisión. Ahora hay muchas más, obviamente, pero esto es lo que les decía, que viene de Neuquén, el Chocón, ¿sí? Acá viene de Yacyretá, ahí está conectado con Itaipú también por acá, y acá están conectados por todos lados, ¿sí? No solamente es esto, están conectadas a todos los países vecinos, está conectado el sistema de manera de que en caso de que haya una deficiencia de energía, entre la energía de otro lado. Y si cuando estos están mal, acá sale la energía. Por eso tiene que estar todo conectado, ¿sí? Red de 500 kilovolts, dice, ¿no? Acá hay más ahora, porque este es un plano viejo. Profesor, Sí. ya que estamos en el mapa justo, cuando se cortó la luz en todo el país, ¿ninguno de esos funcionaba? Y no, el problema es que saltaron todas las protecciones, ¿eh? No sé si fue por acá que se cayeron un par de líneas, ¿sí? Al caerse un par de líneas, lo que pasó es que los generadores se embalaron. Vos cuando tenés un motor que tiene una determinada carga y le sacas la carga, el motor se embala. Bueno, vos cortás enseguida dejas de apretar el botoncito y bueno, se va a parar porque ya no tiene alimentación. Bueno, esto lo que dicen es que justamente al caerse las redes de transmisión, una torre, dos torres, debido a la nieve, quedaron sin carga gran cantidad de estaciones generadoras que tendrían que haber cortado, pero no cortaron, ¿sí? Y eso fue una situación en la que las otras sí empezaron a cortar porque sintieron ese embalamiento, y al tener menos carga cada una, lo primero que hacen es cortar la energía eléctrica para que la máquina no se embale, porque embalar se puede romper el generador, porque está girando a muchas velocidades. Hay generadores que están a 1500 revoluciones por minuto, ¿sí? 3000, algunas otras, en función del tipo de central que hay. ¿Sí? Las centrales hidráulicas tienen menor velocidad que las centrales termoeléctricas.
pero tienen sus protecciones contra embalamiento. Bueno, eso es lo que sucedió. Como se empezó a embalar todo, bueno, todas empezaron a cortar, porque no hubo la primera que cortó en su debido momento. Inclusive se cortó parte del Brasil, Uruguay, Chile y demás. ¿Sí? Ese fue el momento, ese fue el inconveniente. Por eso salió todo y después se tuvo que restaurar todo. Por lo menos esa es la información que yo tengo. Bien, central solar de temperatura media. Esto es lo que les había dicho en un principio, ¿no? ¿De qué se trata esto? Tenemos espejos acá que gracias a la luz de este sol empieza a calentar el agua. El agua caliente que entra, agua fría, caliente el agua, la vaporizan y entra. Ah, no, este es otro acá. Acá un intercambiador de calor. Vaporizan el agua de otro circuito, entra la turbina, generador, transformador y a la línea. Acá hay dos circuitos. Estos son espejos, ¿no? Espejos que elevan la temperatura, me imagino que tienen que elevar a 300 grados, también esto no sé muy bien. Sí, 300 grados, dice acá. Justo, mira, adivino. Pero el proceso sigue siendo el mismo, simplemente que el medio es diferente. Acá no quemamos nada, ni utilizamos energía producida por la fisión nuclear. Acá utilizamos el reflejo a través de espejos de la incidencia de los rayos del sol. Ahora, cuando no hay sol, ¿qué hacemos? Y bueno, recurriremos a poner un grupo de hidrógeno. Ese es uno de los problemas, ¿no? Así que esa es la forma. ¿Qué más tengo por acá? La energía geotérmica acá. Esto es lo que hay en Islandia y demás. Acá utilizan la generación de vapor de la parte interna del subsuelo, los geysers, y directamente el vapor es inyectado acá, se deshumidifica, debe haber máquina seguramente para darle presión y se mete al generador y hace esto. Pero esto básicamente nosotros no tenemos. Por ahí en Islandia, en Suecia, en Suiza, en Noruega, que son países mucho más cercanos al Polo Norte, es que deben tener. Los que estamos cercanos al Polo Sur son los chilenos y nosotros, y no tenemos demasiadas formas de generar energía eléctrica que invertir en esto no sé si vale la pena. Es mejor construir una línea y llevar energía desde acá o desde el Chocón, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Bueno, acá están la solar fotovoltaica, esta es otra forma, ¿no? Es la que les decía, incide los rayos del sol en estos espejos y estos espejos son concentradores sobre un tanque. El tanque probablemente esté si el sol viene por acá, a ver si puedo dibujar acá. El sol viene por, no puedo dibujar, sí, acá puedo dibujar. El sol viene acá, incide, ¿sí?, sobre todos los espejos y estos rebotan y llevan el reflejo hacia el tanque de agua. Calientan el agua, hierven el agua y después sigue el piripipí del que estuve hablando durante toda la noche. Consultas. Vamos a ver qué más podemos presentar. Ya son las 9, así que vamos a ver un poquito más. A ver si puedo presentar otra más. No. ¿Cómo tengo que hacer ahora para volver a presentar? Dejar de presentar, perfecto. Ahora voy a presentar, a ver si puedo la otra. Hoy, otra vez, quilombo, viejo, discúlpeme, eso de no saber. La hidráulica quiero mostrarles, ¿sí? A ver si puedo presentar. Ahí está, ahí creo que sí se puso la hidráulica. Ahí está la hidráulica. Compartir. Bueno, esta es otra forma de generar energía eléctrica, ¿no? Es la hidráulica. Y también tiene sus bemoles, tiene sus características, las cuales vamos a hablar ahora, ¿sí? A ver, ¿se ve? ¿Me ven, no? ¿Me ven? ¿Me están viendo? Sí, sí. Bueno, vamos a ver y les voy a explicar bien qué es. Vamos a borrar esto. Listo. Esta es, ¿ya habíamos hablado o no? No.
Bueno, esto es lo mismo que habíamos hablado del embalse, el agua con un determinado nivel, el río con otro determinado nivel. Esta diferencia de niveles que genera diferencia energía potencial, ¿sí? ¿Qué energía potencial de qué? De la cantidad de agua que hay acá respecto a esta cantidad de agua acá. Cuando yo la dejo circular, esta diferencia de nivel me genera una energía mecánica que gracias al flujo de agua hace girar las aspas o esta turbina, y esta turbina que es solidaria con su eje al generador o alternador me genera energía eléctrica. La llevo al transformador, a todo lo demás, línea de transmisión. ¿Tá? O sea, no hay mucho más, no hay mucha más ciencia, por lo menos para nosotros que estamos empezando con esto, para saber cómo es una central hidroeléctrica. Ahora vamos a hablar de los tipos de turbinas que hay. Pero antes de eso, les muestro, por ejemplo, cómo se construyen las represas. ¿Tá? Acá esta es una represa, la tienen que construir con toda una, por eso cuestan una fortuna, porque tienen que hacer todo este paredón reforzado para acumular agua acá y después hacerle todo un caño, para no sé si está bien esto, acá, justamente para llegar a la sala de máquinas y entrar con esa agua, las turbinas de agua, de manera de poder generar energía eléctrica. El problema es la parte civil, ¿sí? La parte civil y la parte hidráulica, porque eso es lo que sale fortunas. Y acá hay algunas cuantas de cómo se hace, ¿no? Esta es una otra central. Seguramente muchos han pasado, han visto por tele o cine, que ya no se va al cine últimamente, o en vivo, una central y es un monstruo. Y la sala de máquinas está ahí abajo, ¿sí? Ahí es, esa diferencia de altura es la que me mueve las turbinas hidráulicas, ¿sí? Acá tengo un corte un poquito más gráfico de lo que les estoy diciendo. El embalse, la represa, la compuerta para dejar pasar el agua, el caño, la turbina y el desagüe, ¿no? Acá obviamente el generador y todo lo demás que es la parte eléctrica. ¿Qué más? A ver, acá hay otro tipo. Acá ya vamos a empezar a hablar de los tipos de turbinas. Hay 3 tipos de turbinas que se utilizan en la generación de energía eléctrica hidráulica, ¿sí? Son las turbinas Pelton, si quieren anótenlas, que también están acá, las turbinas Francis y las turbinas Kaplan. Las turbinas de gran presión son las Pelton. De media presión son las Francis y las de baja presión son las Kaplan. ¿A qué se refieren baja, alta, media y baja presión? Es a la altura de donde tienen la incidencia o la llegada del agua, ¿sí? Esta es una represa alta, por tanto la presión va a ser mucho más grande, la presión de agua, y acá normalmente se opta por utilizar turbinas Pelton, alta presión, ¿sí? Las turbinas Pelton son más chicas, ahora vamos a ver unas cuantas fotos. Esto se utiliza en países que tienen que están cerca de las cordilleras, donde hay gran cantidad de agua de deshielo eterno, constante. Entonces lo que hacen una pequeña represa acá arriba para juntar el agua del deshielo y después hacen una tubería y la llevan con una gran altura hacia la turbina que me genera energía eléctrica. Estas turbinas son chicas, ¿sí? No son grandes. Por tanto, la potencia que generan también es pequeña, pero esta sumada al resto hace una potencia grande. Eso está en función de la geografía de cada región en la que se quiere hacer este tipo de instalación. Acá, no, esto no nos interesa. Acá, por ejemplo, acá yo tengo un río bastante amplio, de bastante caudal, pero
de bajo nivel de presión, porque la altura de esta es un poco más grande que la altura del río que sigue hacia abajo, pero pasa a través de una turbina. Y acá la turbina es de baja presión, es la turbina que vamos a utilizar, es la turbina Kaplan, ¿sí? Vamos a ver otra, a ver si hay más. Acá, miren la infraestructura que se necesita para construir una central hidroeléctrica. Esto es un monstruo, fortuna. Y acá estos caños seguramente son los caños que van a las diferentes turbinas, ¿sí? Que están en toda esta sala de máquinas, ¿sí? Por eso presumo yo. Pero esto sale una fortuna, así que no es tan fácil emprender una cosa de este tipo. Obviamente los gobiernos sí lo pueden hacer. A ver qué más tengo acá. Acá tengo otro. Bueno, lo mismo, el afluente, los ríos, acá el embalse y acá empezamos con esto. Esta línea punteada son los caños que alimentan la sala de máquinas. Esto, el río sigue por acá embalsado, pero sigue. Y cuando hay mucha cantidad de agua, estas compuertas se tienen que abrir para que la estructura no se resienta por la presión de agua, ¿sí? Acá hay una foto más central de regulación. Este es otro tipo de central donde, por ejemplo, tenemos un caudal de turbinación, se dice, para cuando se está generando energía eléctrica para el consumo, y bombeo es cuando sigo generando energía eléctrica, no tengo más consumo porque la gente está dormida, pero como yo quiero seguir generando energía eléctrica, lo que hago es este reservorio de agua lo vuelvo a bombear acá arriba, de manera de no quedarme sin caudal de agua acá. Es decir, esta agua baja genera energía eléctrica de noche, por ejemplo. Esa energía eléctrica no la puedo utilizar porque me sobra, entonces utilizo bombas para volver a subir el agua acá, ¿sí? Entonces al día siguiente yo tengo un nivel alto de agua y puedo alimentar sin ningún problema mi central, de manera de alimentar la población o la ciudad o el pueblo que tengo que alimentar con energía eléctrica. De noche hago ese proceso de alimentar con esta energía bombas para subir nuevamente el agua. Eso existe. ¿Qué más? A ver. Acá es algo, bueno, seguimos más de lo mismo. Estas son las fotos que yo quiero mostrar. Esta es una turbina Pelton, ¿sí? Acá dice, a ver, dice Pelton, no dice nada, ¿no? Y esta creo que es una Francis, ¿sí? Bueno, turbinas de reacción. Claro, este es el esquema de instalación de una turbina de acción, es decir, acciona totalmente sobre las alaves de la turbina el flujo de agua que viene por este caño. Empieza a girar. En cambio, estas son turbinas de reacción, ¿sí? El agua viene por acá en forma axial y se reparte en forma radial y después sigue. Estas son las Francis. Acá tenemos más fotos de lo mismo. Vamos a borrar esto. No sé por qué dejé enchastrado todo esto. Acá seguimos Pelton, ¿no? Acá están Pelton. Son chiquitas, entre comillas. Miren la magnitud de la persona y cómo son las ruedas estas, ¿sí? Por acá es donde entra. Vamos a ver. Vamos a verla. Vamos a ampliarla. Por acá, por estos inyectores, es por donde entra el agua y con estas estas ruedas son las que se controlan el flujo de mayor o menor entrada de caudal, ¿sí? Acá están en mantenimiento, pero las ruedas Pelton son bastante grandes en comparación de lo que es un ser humano. Estas son las Pelton, turbinas de presión, de alta presión, ¿tá? Si seguimos más abajo, nuevamente más turbinas Pelton, son así, de este tipo. Acá tenemos, se me fui, las turbinas, acá, Francis, ¿sí? Vienen, ¿cómo viene? A ver,
vienen en distribución axial y salen radialmente. Es decir, vienen axial, vienen por acá, ¿no? Vienen así, en forma axial, como un caracol y salen por abajo. Estas son las de reacción, turbinas Francis, ¿sí? ¿Tá? Estas son un poco más grandes, obviamente. Acá tengo un par de fotos, son más grandes, ¿sí? ¿Tá? Vienen por un costado y salen por abajo. Fíjense en lo que es una turbina Francis, son de media presión. Y por último tenemos las turbinas Kaplan, que son para presiones muy bajas. Viene el agua por acá y fluye. Viene el agua por acá y fluye, ¿sí? Estas turbinas sí que son gigantes. Ahora les muestro un par de fotos. Miren lo que es una turbina Kaplan, ¿tá? A comparación de lo que es un ser humano. Pero esto existe, sí, se hace en turbinas en ríos grandes. No sé si tengo alguna foto. Acá, por ejemplo, esto sí, es un embalse gigante y acá tengo una turbina Kaplan. Entra por acá y acá está el grupo generador y toda la sala de máquinas para llevar la energía eléctrica a donde se tiene que consumir. Estas son de alta presión, seguramente, sí, todos los caños que inciden sobre lo que hemos visto, las turbinas. Esta tendría que estar por acá. Esta foto tendría que estar, bueno, no la voy a acomodar ahora, pero tendría que estar ahí arriba, no sé por qué la puse acá. Bueno, y por último tenemos la energía mareomotriz, ¿sí? ¿Cuál es la energía mareomotriz? No sé si habrá acá, probablemente hay algún ejemplo, ¿no? En la Argentina que no, yo desconozco. Esta turbina se mueve con el ir y venir del agua en la costa, ¿sí? Acá ponen un pequeño dique y cuando hay marea alta, el agua va a entrar por acá y va a mover las aspas de esta turbina. Y cuando hay marea baja, el agua almacenada de un lado va a volver por acá y va a mover las aspas de la misma turbina. Obviamente las aspas de esta turbina tienen que ser movibles para que el movimiento sea en el mismo sentido. Eso ya se maneja directamente en el control y la máquina tiene que estar adaptada por eso. Es lo mismo, acá están los cochecitos entre el agua, se llena el embalse cuando hay marea alta y cuando empieza a bajar, el agua vuelve a fluir hacia el mar. Ese es el proceso, ¿no? Acá creo que tengo, así tengo otra, acá el pantano, acá cuando el pantano está vacío, hay marea alta y empieza a fluir el agua por el caño, llenando el pantano para que se mantengan los niveles. Y cuando la marea baja, el pantano es el que vierte el agua sobre el mar, pasando por la turbina. Y también hay lugares así, ¿sí? No sé si en Argentina, pero... Y por último, ¿qué tengo? Bueno, energía mareomotriz, lo mismo. Más debo decir, de otra forma, pero lo mismo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ya están cansados? Vamos a ver algo más. Si Sí, tienen 3 horas consulta, enfrente de una pantalla cansa, profe. listo. Hacemos un ratito más, así ya me olvido porque si no tengo que volver a la próxima y no quiero. Discúlpenme, ¿sí? Voy a ver la otra presentación. A ver, tengo que dejar de presentar, ¿no? A ver si puedo abrir la otra presentación, que la tengo por acá, esta. A ver si puedo presentar. Así está, qué bueno, estoy empezando a aprender esto. Voy a hablar un poquito sobre lo que es la energía eólica, ¿sí? ¿Me ven ahí? Sí, sí. ¿Me ven, no? Sí. ¿Se ve? Sí, Sí, sí. Muy bien. La energía eólica. ¿Qué es la energía eólica? ¿Qué es un mínimo respecto a lo que se... ¿Qué hice yo acá? No sé qué hice yo. Ya no puedo pasar ahora. Ahora déjenme, no sé qué es lo que hice. Dejar de presentar y voy a presentar nuevamente una ventana, compartir. Listo, ahora sí. Bien, la energía eólica es una forma de energía limpia que se está poniendo de moda y ojalá que se ponga de moda mucho más rápido, así dejamos de contaminar el medio ambiente. Es la acción que tiene el viento sobre las aspas de un molino para generar movimiento o alimentar un generador directamente ya sin pasar por turbinas ni nada por el estilo. La turbina es la turbina esta de aire que hace mover
generador. Obviamente ese movimiento no es constante porque tampoco es constante la velocidad del viento, ¿sí? La turbina normalmente funciona entre 5 metros por segundo de velocidad del aire hasta 25 metros por segundo, o hasta, sí, o hasta 25 kilómetros, perdón, 5 kilómetros por hora hasta 25 kilómetros por hora. Fuera de esos rangos la turbina no funciona. Fuera de esos rangos por abajo no va a girar, entonces se la para, y arriba de esos rangos la turbina puede romperse, entonces lo que se hace es girar las palas para que enfrenten por el perfil el viento y no se van a mover, ¿sí? De esa es una manera de proteger estas torres que salen una fortuna encima. Se pueden poner en el mar, que son las offshore, o se pueden poner en tierra, ¿sí? ¿Cuáles son las mejores? Las que se ponen en el mar offshore, porque el viento corre sobre una superficie totalmente lisa, que es la superficie del mar, sin ningún tipo de perturbación, por tanto, incide sobre las paletas de la turbina con la mayor potencia posible. En cambio, si las ponemos como están en este dibujo, en cerros y demás, o donde hay obstrucciones que pueden ser arboledas, casas y demás, eso produce perturbación en el viento y reduce su energía, por tanto llega con una energía menor. Ya con energía menor es mucha menor la energía con la que se puede volver. Eso no quiere decir que no se hagan, se hacen y hay en todo lado, pero como pueden ver, principalmente están cerca de las costas, ¿sí? Donde se aprovecha mucho más o hay menor perturbación. Obviamente en otros lugares los ponen en el mar. Sería lo ideal ponerlo en el mar, pero ponerlo en el mar tiene un costo adicional. Hay que hacer toda una estructura para hacer la base y la transmisión de energía desde el mar hacia tierra, ¿no? Eso tiene un costo. Así que eso se evalúa, por eso normalmente se pone en tierra. Bueno, esto después no interesa, yo se los voy a pasar. Tampoco mucho no interesa. A ver qué es esto. Acá hablamos sobre los obstáculos que le sacan energía al viento. ¿Qué más hay de interesante? Esta curva acá. Miren cómo es. Esta curva gris es la energía total del viento, ¿sí? La potencia total de entrada, si quieren, al viento, ¿sí? La potencia total aprovechable, porque el resto se puede perder por turbulencia y demás, por obstrucciones, y esta es la aprovechable, la que incide sobre las paletas. Y en las paletas la que se aprovecha es esta, es esta la energía. Pero como esto es gratis, así que no hay problema, no me interesa, ¿sí? Yo lo que tendría que hacer es agrandar esto, y para esto lo que se hace es mejorar el diseño de las aspas. Después no sé qué más es esto, a ver qué más hay acá. Acá, esto es un anemómetro con el que se mide la incidencia del viento en determinada zona. Antes de construir las torres esas de viento, uno tiene que hacer estudios, y uno de los elementos que nos ayudan a determinar las características de viento en una zona son justamente este tipo de instrumentos que nos dibujan la rosa de los vientos. Esta es la rosa de los vientos que se menciona en alguna canción de Serrat, ¿sí? La rosa de los vientos. Y cada zona tiene su rosa de los vientos en función de la incidencia de los vientos a lo largo del tiempo. Esta, por ejemplo, dice que por esta zona, que puede ser que sea el este, hay mucha más incidencia de viento que por las otras zonas. En cambio, acá, a lo largo de todo el tiempo, ¿no? En cambio, acá tiene mayor incidencia de todos los lados, no así de la zona, si quieren, norte, este, sureste, no sé. Eso está en función de cómo se hace. Para eso se utiliza la rosa de los vientos. ¿Qué más? A ver, acá tenemos el interior de un aerogenerador. Estas son las paletas, las aspas que giran para justamente protegerse, lo que les decía, giran así
Y acá todo está el conjunto de transmisión, reductores y demás, y el generador, ¿no? Que después se baja por cables la energía eléctrica hacia abajo donde tenemos el transformador. Acá tenemos, bueno, las diferentes construcciones a lo largo de un parque eólico. Acá hay otros tipos que son chiquitos, ¿sí? Que son los primeros que se hicieron en el tiempo. Acá miren la dimensión de lo que tienen ahora las paletas, ¿sí? Gigantes. Y acá está cómo fue creciendo a lo largo del tiempo las dimensiones, las paletas acá abajo, ¿sí? 27 metros, 20 fueron creciendo en función de la potencia. Cuanto más largos, mayor potencia. Esta es la forma en que se genera energía eléctrica acá adentro, porque como al ser el movimiento no constante, ¿dónde está esto? ¿Dónde está dibujar? Acá. Al ser el movimiento no constante, lo que producimos en el generador es una tensión alterna tampoco constante, ¿sí? No es la que normalmente dibujaba yo en el pizarrón, que hacía esto, ¿no? Teníamos esto y lo hacía lo más senoidal posible. Acá, como podrán ver, inclusive cambia la frecuencia, ¿tá? Bueno, ¿qué se hace con esto? Lo que hay que hacer es llevar esa onda a un circuito electrónico de manera de hacerla continua. Esa continua se la invierte ya electrónicamente y después ya recién se la saca consumible con una onda como la que estamos acostumbrados a recibir. O sea, todo este proceso cuesta plata, es mucha electrónica, pero ya se hace, ¿sí? Vamos a ver esto cómo se hace cuando veamos un poco de electrónica. Y por último tenemos el interior, o lo que son los grupos, que son relativamente importantes, y acá un parque eólico, no sé en qué parte del mundo, pero cercano a la costa. Y con esto, muchachos, no los quiero cansar más, disculpen que me haya extendido, pero las clases, según el itinerario y el horario que tengo, empezamos 6:15 y terminamos 10:15, es así, ¿eh? Obviamente yo no quiero ni martirizarlos, ni me quiero martirizar, porque yo también estoy cansado. Y bueno, la, los espero la semana que viene, ¿les parece? Yo creo que la próxima semana nuevamente va a ser una introducción por un ratito para mostrarles el transformador con una presentación similar y ya después de la mitad de clase ya vamos al pizarrón para hacer cosas mucho más, no sé si amenas, ¿sí? Pero de mucha más precisión y un poquito más complejas de cómo es el comportamiento de un transformador. ¿Listo? Listo, Perfecto. ¿Listo? Bueno, Perfecto. lo que les pido, traten de anotarse en el campus, véanlo. Yo esto lo voy a subir, no hoy, mañana lo voy a subir para ver si les interesa, lo tienen ahí. Sí, ¿Ah? por favor, si puedes subirlo para tener y anotar los apuntes o lo que sea ¿Listo? en el campus de Escobar, porque yo me anoté, pero no Sí, aparece ahí. dale, campus de Escobar, lo voy a subir. ¿Listo? Listo, gracias. Dale, nos vemos, Gracias. suerte, cuídense, hasta luego. Muchísimas gracias, profesor, por la No, clase. por Que favor, tenga buenas hasta noches luego, y buen fin de semana. igualmente, hasta luego.